un poquito interesante, bastante interesante, sí. A mí me gusta el tema. Pero antes yo creo que es importante también, Julie, como conocer los conceptos. Sí, por eso estamos con el invitado especial. Nuestro tema del día de hoy son cómo las especies introducidas afectan a nuestros ecosistemas naturales. Esas especies que son de otros países, de otros lugares, que de alguna u otra forma o por decisiones que a veces no tenían en consideración algunos temas, sobre todo los que perjudican a nuestros ecosistemas naturales, han permitido que muchas de ellas estén acá. Y para ello lo tenemos a Diego. Entonces, Diego, yo creo que antes de conversar con un poco sobre el tema de las especies, me gustaría hacer una diferencia para la gente que nos escucha y que nos sigue. ¿Cuál es la diferencia entre las especies nativas, o sea, las propias de acá, y las especies introducidas? Chévere. Sí, justamente me parece un buen punto de partida. Las especies nativas, por un lado, son las que, digamos, naturalmente han evolucionado a lo largo de millones de años y han estado de forma natural en un ecosistema. Las especies introducidas son las que, digamos, sobre todo por el ser humano, han sido llevadas de un lugar al otro. Y no necesariamente por, digamos, por una actitud mala o negativa, ¿no? Muchas de las veces parte de la necesidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, las principales especies introducidas, o las que históricamente han sido introducidas desde hace más años en el país, son el pino y el eucalipto, que van, creo que más de 150 años acá introducidas, y no fue, digamos, con una finalidad de dañar el ecosistema, sino que la finalidad era de tener madera más rápido, en algún momento incluso de apoyar económicamente a las comunidades para que tengan un medio de vida ahí también. Desconociendo evidentemente en ese momento el impacto que podía tener la introducción de estas especies. Luego, para citar más ejemplos, tenemos desde los 70, si no me equivoco, por ejemplo, la introducción de la rana toro, que se la introdujo con fines de comercialización en el tema gastronómico, ¿no? Tenemos las truchas, las tilapias también, que son peces introducidos. Luego hay los peces de gato. Bueno, en peces hay un montón de peces koi, peces que han sido introducidos en el Ecuador. Tenemos anfibios que son introducidos también, por ejemplo, en los acuarios se ven ajolotes. Hay otra especie que los ajolotes son estos anfibios que tienen branquias, ¿no? Que viven en Centroamérica sobre todo. Tenemos otros anfibios que son acuáticos, que a veces los vendían en los acuarios también, y que son de un género asiático, ¿no? Que vienen desde el Asia. Tenemos especies de plantas también ahora que están dando muchos problemas. Por ejemplo, la susanita, que ahora la vemos como está invadiendo muchas de las áreas verdes, no solo en la ciudad, sino en general en toda nuestra región. Tenemos, por ejemplo, algunos problemas también con el tulipán africano, que es una especie de árbol también bastante grande, una flor muy bonita. De hecho, a la gente le gusta mucho, pero que al parecer produce insecticidas y algunos temas de forma natural que matan también a los animales, ¿no? Entonces hay muchas cosas, como digo, puede ser por ornamentación, por fines económicos, que llevaron a que traigamos plantas y animales de otros sitios del planeta. Algunos son de Norteamérica, otros son del Asia, otros de Australia, depende, ¿no? De muchos lugares, otros africanos. Pero esto, como digo, fue introducido en el país, y eso hay que entenderlo bien, no con un fin de dañar, ¿no? Sino que creo que más bien desde el desconocimiento la finalidad siempre era apoyar económicamente a la gente, ¿no? Darles una oportunidad de tener, por ejemplo, una piscina con peces, y esto te puede servir para mantener a tu familia. Lo cual no está mal, ¿no? Tampoco es que hoy en día, con el conocimiento que hay, la propuesta sea eliminar las especies introducidas, porque seguramente ya muchas están demasiado asociadas a nuestras formas de vida y ya las necesitamos, sino que más bien, digamos, la idea y lo que siempre proponemos es de que se haga un adecuado manejo y una adecuada gestión, sobre todo en estas que se utilizan con fines económicos, ¿no? Y que los utiliza la gente de forma ya tradicional. Incluso en muchos casos, miren que se ha vuelto platos típicos. Si pensamos en Zamora Chinchipe, uno asocia una visita a Zamora Chinchipe con comer una tilapia frita o comer ancas de rana. Entonces ya es parte hasta de nuestra cultura tener estas especies. Igual acá, por ejemplo, hay un gran uso del eucalipto, no solo con fines maderables. Hay temas medicinales, aceites que se extraen. Entonces el asunto sería aprender ya a manejar y a convivir con esto y hacer una gestión adecuada de las especies introducidas, ¿no? Entonces tal vez eso como un concepto general
de las especies introducidas, pero son especies que han sido traídas, en este caso, a nuestro país por diferentes motivos. Por ejemplo, mencionaste 2 especies súper chéveres que aquí en Loja, o sea, 2 especies introducidas, que aquí en Loja se ven mucho, que es la Susanita, la florcita esta, que está invadiendo casi todo Loja, y el tulipán africano, ¿no? Y es impactante porque la gente, o sea, no la mayoría... por ejemplo, yo hace unos meses atrás estaba en total desconocimiento de que el tulipán africano era una especie introducida invasora, o sea, que hace daño a las especies también, por ejemplo, las abejitas nativas de aquí, del sur del Ecuador. Y es súper impactante porque como la gente entra en este desconocimiento, les parece hermosas estas florcitas amarillas que se ven, esas naranjitas que se ven, que es la Susanita que se ve, que está invadiendo todas las partes del río, por ejemplo, cuando vas al Carmen, está toda esta zona del curso del río invadida por la Susanita. Y la gente dice, pero sí es muy bonita esta flor, es muy hermosa, ¿por qué va a ser mala? O el tulipán, si es una flor bien bonita, ¿por qué es mala? Entonces, por ejemplo, en ese caso, Diego, que tú pudieras decirle a estas personas, sí, es muy bonita esta flor, pero está haciendo daño. ¿Cómo revertimos un poco este tema, ¿no?, del desconocimiento? Sí, lo que pasa es que el ser humano por naturaleza tiene una afición a los animales y a las plantas, ¿no? Desde que existe el ser humano ha tenido plantas o animales o ha intentado a veces domesticar cosas. Entonces esta es una afición natural y evidentemente en el tema de la flora, por ejemplo, nos llama mucho la atención las especies que tienen flores coloridas, en este caso la Susanita, una flor naranja. Entonces mucha gente en verdad te dice, mira qué hermoso que se ve todo esto cubierto de naranja. O en el caso de los animales es igual, por ejemplo, ahora en las últimas semanas se ha topado nuevamente el tema de las palomas que están en los parques. Sí, estas palomas también son introducidas, digamos, pero claro, estas de hecho son mucho más antiguas, su introducción, que el pino y el eucalipto. Esto llegó con los españoles, cuando llegaron a América, ellos traían como animales que ellos siempre criaban a las palomas de Castilla, ¿no? Pero estas palomas desde siempre, digamos, han estado más acostumbradas a vivir en estos ecosistemas terrestres. Perdón, no terrestres, sino urbanos. Urbanos, cerca de la gente. Cerca de la gente, claro. Entonces, obviamente las personas igual la ven a la paloma como un animal bonito, ¿no? Que está en las plazas y que yo puedo ir a alimentarlo y que generalmente los niños, por ejemplo, les llama mucho la atención ver. Entonces, hay mucho sentimiento bonito hacia las especies, como digo, hacia las plantas y hacia los animales. Pero claro, por detrás hay un efecto, digamos, que está sucediendo, que no lo vemos, ¿no? Y que por el otro lado de ese sentimiento bonito está sucediendo algo, digámoslo, bastante feo con nuestras especies nativas. Claro. Y es que poco a poco las vamos perdiendo. Entonces, conversábamos justamente con algunos amigos la semana anterior, decíamos, por ejemplo, con el tema de las palomas. Claro, a veces puede haber políticas o algunas acciones que estén encaminadas a reducir la población de esta especie introducida, como es la paloma de Castilla, y esto sobre todo para proteger a nuestras especies nativas. Si uno se pone a pensar, nuestros parques hoy en día están llenos de palomas de Castilla, pero hace unos 20 años o un poco más era más común encontrar, por ejemplo, chirocas, los chilalos, todos los pájaros nativos de la ciudad, ¿no? Incluso en la catedral, en el parque de Simón Bolívar, por ejemplo, podías ver pájaros carpinteros. Todas estas aves que sí eran nativas, poco a poco se van viendo desplazadas por las palomas. Entonces, a veces es un dilema, ¿no? Es un dilema porque puedes tú sentir empatía por las especies introducidas y por el otro lado están muriendo y desplazándose las especies nativas. Entonces, no digo que un animal sea mejor que otro, claro, o que un animal tenga más valor que otro, pero sí que deberíamos, como digo, buscar un equilibrio en el cual de pronto seguimos teniendo las especies y las palomas de Castilla, pero en un nivel en el que no afecten a nuestra fauna nativa. O sea, ahí va la parte del manejo. Y eso es súper importante, porque es decir, manejar especies introducidas, establecer también políticas públicas locales que determinen cómo voy a trabajar con estas especies introducidas. No, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, no voy a eliminar y erradicar todas las ranas toro porque afectan digamos, a la fauna local. Ahora,
¿a quién le compete este manejo? Es decir, ¿cómo podemos articular acciones para que muchas instituciones, organizaciones públicas, privadas, entiendan un poco que el manejo es necesario y urgente en el caso de las palomas, ¿no? En el caso de las palomas, en el caso de las truchas, en el caso de las tilapias, porque si te das cuenta, Diego, y a los amigos que nos escuchan, hemos visto muchísimas campañas establecidas por los gobiernos locales, por los gobiernos seccionales, que impulsan, por ejemplo, la tilapia, que impulsan lo de la trucha, que impulsan... Es decir, todavía tenemos un desconocimiento sobre esto. Y por otro lado, también tenemos, por ejemplo, si yo me quiero comprar una plantita bonita para arreglar mi jardín o para arreglar mi casa, me voy a comprar la planta y yo desconozco todavía sobre, por ejemplo, el tulipán africano. Y fue un video, recordarás, Yuli, sí. Trabajamos en un video hace poco, porque hablábamos justo de las afectaciones del tulipán africano y tuvimos muchas preguntas de nuestros seguidores y nos decían, entonces, ¿qué plantas empiezo a sembrar? Yo no sabía, o ¿cuál es la recomendación? Entonces, el manejo es urgente. ¿Cómo lo articulamos? ¿Cuál es la recomendación? O sea, hay diferentes niveles. Primero, hay que distinguir una cosa. En el Ecuador, la competencia respecto a la gestión de las especies nativas es del Ministerio del Ambiente y Energía ahora mismo. La competencia respecto a la gestión de especies introducidas es de los municipios. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, rana toro, tilapia, truchas, en realidad está más asociado a la responsabilidad, no la responsabilidad, sino a la competencia y obviamente a la responsabilidad posterior de los municipios. Entonces, ahí también puede ser que haya un punto de discrepancia, ¿no? Porque si fuera la misma institución tal vez podríamos gestionar de manera... Pero no quiere decir que sea imposible, ¿no? Lo que hay es que sentarse y tratar de buscar primero esas estrategias que ayuden a proteger a las especies nativas, que digamos debería ser nuestra prioridad, porque entendemos de que el garantizar que sigan existiendo las especies nativas garantiza que nuestros ecosistemas también sigan funcionando. Y esto es una cadena, ¿no? Al funcionar bien nuestros ecosistemas, también nos seguimos beneficiando de los servicios que ellos nos proveen, incluido tal vez el que más nos interesa, que es el agua, pero también está el aire de calidad, la regulación climática, o sea, hay muchas más cosas por detrás, que todo esto depende de que ese sistemita siga funcionando. Entonces, el rato que empezamos a afectar a las partes de ese sistema, posiblemente una especie, dos especies no me representen un impacto tan fuerte, pero empieza a hacer esto ya cada vez más fuerte, ya no son una, dos, sino son 10, 20 especies que empiezan a desaparecer y empiezan a producir esos efectos en cadena, no empiezan a producir realmente que poco a poco nos quedemos sin esos servicios ecosistémicos, en otras palabras, que vayamos perdiendo la posibilidad de obtener agua de fuentes naturales, de que tengamos aire de calidad. Entonces, la responsabilidad por un lado está en eso, en proteger nuestra fauna nativa, y por el otro lado, como decía, en llevar políticas y directrices que nos permitan convivir también con esa fauna que ya ha sido introducida. De hecho, fauna introducida también serían los perros, los gatos, todo lo que vino en la época de la conquista, ¿no? Las gallinas, las caballos, las ratas. O sea, bueno, también tenemos ratas nativas, ¿no? Pero las que están en la parte doméstica, digamos, es otra cosa. Pero ya es simplemente eso, aprender a convivir y cómo hago una adecuada gestión. Tomemos el caso, por ejemplo, de lo que mencionabas, de un ranario en Zamora Chinchipe. La idea no es prohibirle a la gente de que tenga rana toro, sino en cómo podemos llegar a acuerdos en los cuales garantizamos de que los criaderos de rana toro tengan adecuadas medidas de bioseguridad para proteger de que, por un lado, no se les escapen las ranas, pero también, por ejemplo, la calidad del agua que sale de los ranarios, porque hay muchas cosas que, o sea, no solo es que va, en el caso de los animales, un animal introducido a comerse a los demás, sino que también a nivel mundial, uno de los grandes problemas que hay con las especies introducidas es la transmisión de enfermedades. Y esto puede ser enfermedades a otros animales, que estamos viendo igual a nivel global, que pues, mueren muchos animales por enfermedades que son traídas por especies introducidas, pero también está identificándose cada vez con más evidencia un impacto incluso sobre la salud humana, ¿no? En el caso de las palomas, por ejemplo, no hay estudios en Loja en particular, pero en el mundo se han hecho muchos estudios, principalmente se ve que hay un efecto sobre el sistema respiratorio de los seres humanos asociado al excremento y a este hábito de vida que tienen las palomas en los parques, ¿no? Porque, digamos, está el excremento ahí en el parque, pero ellas también, como se mueven y aletean mucho, todo esto sale como polvillo, ¿no? Y este polvillo también produce efectos nocivos sobre la salud. Entonces, como digo, hay muchos impactos negativos y la idea no es
prohibir, digamos, la idea no es que desaparezcan los animales, sino cómo establezco medidas que me sirvan para manejar este conflicto, digámoslo así. Y porque al final es de alguna manera un conflicto que se genera entre los humanos, entre la fauna silvestre, entre la fauna introducida. Entonces, la idea es eso, cómo buscamos un equilibrio, ¿no? Y cómo me organizo también con las instituciones que son rectoras, que tienen la competencia, de manera que me permita, por ejemplo, solucionar los problemas que tengo ahora. Si tengo demasiadas palomas en el parque que han desplazado otras especies de aves propias nativas, entonces tengo que empezar a dialogar con las organizaciones competentes, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, en el caso hay un proyecto que desarrollaron algunos colegas en la provincia de Azuay, que me parecieron súper interesantes sus resultados. Ellos estuvieron buscando ranas y sapos en áreas protegidas, donde se supone que no hay ninguna actividad antrópica, no entró el ser humano, pero hay perros ferales, es decir, perros que salen desde las ciudades, van y los abandonan en los páramos. Y ese es otro tema para el programa. Sí, y entonces estos animalitos, digamos, buscan comida y todo, entran por el páramo. Y aprovechan también el agua, obviamente, necesitan para vivir. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, estos colegas que les mencionaba en Cuenca empezaron a encontrar en animales nativos, en animales silvestres, parásitos ya que son comunes en perros o en animales domésticos. Entonces, al ellos no estar preparados evolutivamente para poder defenderse de las enfermedades o de los efectos que puedan tener estos parásitos, obviamente van a empezar a morir. Entonces a nosotros nos puede parecer, digamos, lindo el perro. De hecho, a mí me encantan los perros, pero digamos, un perro mal manejado, un perro que termina en un área protegida, va a tener un impacto fuerte sobre la salud de la fauna nativa. Pasa lo mismo aquí. Por ejemplo, un colega nuestro aquí de la universidad que ha puesto un montón de cámaras trampa en el Parque Nacional Podocarpus. Entonces ya empiezan a haber ataques de perros que están abandonados en los páramos del Podocarpus sobre animales nativos, por ejemplo, sobre el zorro que está ahí de páramo, sobre el puma, sobre el oso de anteojos, porque además la naturaleza de los perros, que son cánidos, como le llamamos técnicamente, hace que cuando se encuentran, digamos, empiecen a organizar, y son animales bastante sociales, entonces forman grupos de 8 o 10 perros, y si encuentran un puma o cualquier animal, entre todos lo van a atacar. Entonces empieza a haber un efecto, como les digo, ya sobre los animales nativos. Hay experiencias en otros países donde esto incluso trasciende más allá y estos perros ferales empiezan a salir de estas áreas en donde han sido abandonados porque se vuelven bastante feroces, ¿no? Y empiezan a atacar también a la gente, ¿no? Entonces, y obviamente no es lo mismo no sé, asustarlo a un perro de un vecino que se le escapó o alguna cosa, de pronto lo grito o alguna cosa y el perro se asusta y se va. Estos perros ya no, ellos vienen directo a atacar, ¿no? Entonces no se han dado casos aquí en el Ecuador, pero en otros países, si buscan en el internet, se han registrado ataques ya a personas. Entonces, todavía, digamos que estamos a tiempo de tomar medidas y acciones que nos permitan anticiparnos a estos eventos, ¿no? Porque a veces somos, como decíamos la semana pasada con otros casos, somos demasiado reactivos, solo reaccionamos cuando ya sucede una tragedia, pero no hacemos nada para prevenir. Entonces, estamos a tiempo todavía de prevenir muchas cosas, ¿no? Claro. Y como tú dices también, o sea, el hecho no es de que no tengamos perros y que se acaben los perros o los gatos o las ranas introducidas o las tilapias. No, es la responsabilidad de la gente. O sea, si vas a tener tu perrito, cuida a tu perrito, esterilízalo, manténlo dentro de casa. Los gatos, súper importante también, porque eso es algo que nos dicen siempre los biólogos. Los gatos no se pasean, los gatos se tienen que quedar en la casa porque son cazadores y matan a los bichitos, matan a las aves que también pasan por ahí. Entonces, y se reproducen muy fácilmente. Y de hecho el malo no es el gato, porque digamos, para los gatos, digamos, es como, digamos en términos sencillos, como un detalle con su dueño, traerle una lagartija, un ave. No lo hace porque el gato es malo, es su forma de ser, por naturaleza. Entonces, es su naturaleza. Está más asociado, como dice Yuli, a la tenencia responsable, ¿no? También y es en todo, o sea, pensemos, claro, es ilegal, por ejemplo, tener pericos, pero muchas de las personas históricamente han tenido pericos, ¿qué pasa? Los llevan a cautiverio, después ya les cae mal o les molesta la bulla o ya no quieren alimentarlos. ¿Qué hago? Abro la puerta y que se vaya, ¿no? Aquí mismo en Loja, por ejemplo, tenemos un grupo de pericos macareños que están sobrevolando los parques.
¿no? Si uno ve en determinadas horas se va moviendo un grupo grandecito. Y esos no son en realidad nativos de la ciudad de Loja. Estos son introducidos, digamos, por esta gente que de forma ilegal trajo como mascotas unos pericos y después los soltó. Se empezaron a reproducir ya aquí en la zona urbana y ahora viven así. Y uno los puede ver. Hay momentos en los que uno se queda un buen rato en un parque y empieza a llegar unos 20, 30 pericos de macareños aquí en los parques de Loja, ¿no? Y claro, y ahí yo quiero, digamos, mencionar algo. Yo todavía veo en tiendas periquitos, aves de colores, conejos, o sea, todavía se ven muchos animales. ¿Quién es, repito, quién tiene la responsabilidad de manejar estas especies? Claro, pero también es esto, perdón que interrumpa, también es esto de que no sé si te acuerdas, Aida, justamente con el tulipán africano, que decían, pero es que los venden en los viveros. Exacto, entonces, ese es si otro lo venden tema. en el vivero, sí. lo compro para mi casa. Es decir, porque está lindo. Yo veo, por ejemplo, muchos cambios en los parques centrales. Como que se puso de moda cambiar los parques en muchos pueblitos. Ustedes van y el parque está reformado, reestructurado. No sé cuál es la necesidad de gastarse tantos millones de dólares en la reforma de los parques. Y lo primero que se hace es poner especies de plantas de otros lugares, de otros países, sobre todo los africanos. Si tú te das una vuelta, el tulipán africano está en todos los parques. Y ahora está con flor. Lo ven ahí con esa flor. Es una flor media roja, así como rosadita, y es hermosa. Es una planta muy bonita. Pero claro, no sabemos la afectación que genera eso a las especies nativas. Entonces, repito, Diego, empecemos por algo. A ver, si hablamos del manejo, ¿cómo articulamos este manejo? Yo sé que no es una respuesta para ti como docente investigador, pero sí como para dejar recomendaciones. El programa quiero que deje recomendaciones porque finalmente también este problema que tenemos ahora no se lo ha hecho con maldad, quizás. Pensémoslo así. Se lo hizo por desconocimiento. Es decir, desconocíamos la afectación que íbamos a tener en el 2026. Y se introducen estas especies en el siglo pasado o incluso con la época de la invasión, de la colonia, y tenemos ahora estos problemas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo articulamos este manejo? O sea, yo creo que hay varias líneas en las que es importante trabajar. Una es el tema de comunicación y educación, ¿no? Es importante, primero, lo que hemos hablado aquí, que la gente entienda esa diferencia entre especies nativas y especies introducidas, y luego el efecto que puede tener el tener una introducida. Perdón, Diego, que te interrumpa. ¿Es lo mismo hablo desde el desconocimiento, es lo mismo introducida que invasora? O sea, puede estar introducida y no ser invasiva, o el hecho de que esté introducida es invasiva. Sí, biológicamente, digamos, sí tiene una connotación distinta, pero no, para no confundirla más a la gente, digamos, no nos metamos en el concepto de invasora, pero hablemos de las especies introducidas, o en algunos casos, por ejemplo, hay los que te dicen nativas y no nativas, pero realmente yo creo que el primer paso es eso, justamente, tratar de empezar a abordar estos temas, a entender, y no está mal, digamos, tampoco si tú compras un animal o una planta legalmente, obviamente, tenerla, pero siempre y cuando seas un propietario responsable. De hecho, lo que preguntaba Aida, digamos, la mayoría de pececitos, de pájaros de colores que se venden, de cacatúas, por ejemplo, que encuentras en estos sitios de mascotas, se entiende, digamos, de que tienen un permiso, que están legalmente vendiendo estos animales, que los animales normalmente los venden porque tienen una certificación de que han sido reproducidos en sitios para esto, ¿no? Entonces, estos espacios, digamos, normalmente tienen el permiso y lo hacen de forma legal. Lo que no pueden ellos es venderte, por ejemplo, un perico de la Amazonía o un perico pechiblanco, animales que son nativos nuestros, ellos capturarlos y ponerse a comercializar. Esto ya sería, digamos, tráfico ilegal de especies. Pero esto es otra cosa. Qué interesante, ¿no? De que te permitan vender una especie introducida, pero no una especie, o sea, que ninguna está bien. Para mí, la verdad, yo no estoy a favor. Tampoco. Pero, no es interesante, o sea, como que... Claro, por eso empezaba diciendo, digamos, hay como una, no sé si hasta decirlo, como una necesidad del ser humano a veces de tener plantas y animales. Entonces yo creo que de ahí nace todo el tema del mascotismo, pero ¿no? sí habría que regular, porque a mí me gustan los ositos, pero no voy a tener un osito en mi casa. Pero digamos, viene siendo lo mismo, porque por ejemplo a mí me puede gustar tener un perro, a ti te puede gustar tener un gato, a otra persona le puede gustar tener un pajarito. Siempre pero al final son animales, digamos, todos. Claro, yo diría, de pronto es mejor no tener nada, ¿no? Y más bien ir y apreciarlos en la naturaleza. Pero en la práctica, digamos, como digo, el ser humano es aficionado a tener o plantas o animales.
Y este comercio legal de animales responde a eso, responde a que el ser humano siempre quiere tener algo en la casa, ¿no? O hay mucha gente, por ejemplo, y son muy apasionados la gente que cría los peces, ¿no? Claro, pero siempre y cuando lo hagas de forma responsable, en realidad no hay problema. No quiere decir que no puedas tener un si ya lo compraste en un negocio legal y eres un propietario responsable, bienvenido sea, ¿no? Y tenlo. Sé un propietario responsable. Entonces el primer paso es eso. Luego sí creo que hay que poco a poco ir trabajando. De pronto a veces es exagerado pensar ahora mismo en medidas demasiado drásticas, por ejemplo, para reducir, especialmente en el caso de los animales, ¿no? Porque, digamos, sería demasiado grosero tal vez pensar, digamos, en temas de erradicación de especies a través de sacrificios, ¿no? Que se ha hecho, por ejemplo, en el Ecuador, en Galápagos, recuerden ustedes, si no me equivoco, en los 90 se hacía el sacrificio de las cabras, ¿no? Y de hecho hasta se hacían tours en helicóptero que tú ibas para con la carabina y eliminabas las cabras por el efecto que tenían estas en el ecosistema. Entonces, y lo que pasó en Colombia también recientemente con los hipopótamos. Ahí ya se creó en cambio una medida y el sacrificio, la aprobación del sacrificio de algunos hipopótamos porque estaban afectando a toda la fauna nativa. Que se entiende de que es un tema muy delicado porque da pena, o sea, es como que ¿cómo vas a matar a un No voy mañana a matar a 50 palomas. Pero es un tema que se salió de control. Exacto. O sea, entonces, la línea no va tanto por ahí, digamos, mi sugerencia sería más bien apuntarle a cómo vamos gestionando para ir reduciendo poco a poco de pronto las poblaciones, por ejemplo, de las palomas, ¿no? Recién veía una medida que ha sido bastante controversial también respecto al hecho de que se trate de no alimentarlas, ¿no? Y esta ha sido una medida de que en todo el mundo, en realidad es la medida, digamos, menos invasiva, pero de las más efectivas, porque se ha hecho control letal, digamos, eliminar animales. Hay medidas que van en protección de la infraestructura, que pones mallas, púas, por ejemplo, en los campanarios de las iglesias o en los sitios donde normalmente anidan, ponen barreras. Hay muchas cosas que se han hecho, incluso uso de hormonas, de varias cosas, pero realmente lo que se está viendo es de que la medida más efectiva es simplemente tratar de dejar de alimentarlas. Ellas por sí solas empiezan a bajar sus poblaciones y van a estar ahí, digamos, no es que van a desaparecer, van a estar ahí, pero van a mantenerse las que pueden alimentarse con lo que ellas encuentren por ahí disponible, ¿no? Entonces, es una medida, como digo, menos invasiva, pero que se puede tomar. Igual voy a hacer un poquito aquí como medio drástica, porque yo creo que sí es importante también empezar a analizar los conflictos ambientales que te generan estas especies introducidas. Lo que pasó en Colombia es muy importante conversarlo acá. Por ejemplo, los científicos y las autoridades ambientales respaldaron que es una medida necesaria el sacrificar a muchos hipopótamos. Y obviamente el sector animalista dijo, no podemos hacer eso, y rechazó la medida por considerarla muy cruel y el resultado de una mala gestión estatal. Ahora, si nos ponemos solamente con el ejemplo de las palomas, yo quisiera invitar también a los periodistas locales, a los comunicadores locales, a hacer un poquito más de investigación y no lanzar como estas publicaciones que me alertan, y si yo leo y digo, Dios, son las ratas las ratas que vuelan y me van a contagiar de enfermedades, también voy a generar como una conmoción social. Yo creo que ahí también tenemos que ser un poquito responsables. Claro. Pero sí creo, Diego, y ahí va mi tema un poco más, yo creo que una medida más drástica, que la medida a corto plazo es el manejo. Es decir, me articulo con las organizaciones, veo cómo voy a manejar las especies, pero si veo que con ese manejo que yo planifico como autoridad, como organización local, no funciona, sí creo que tenemos que ir a una medida drástica, que es lo que le pasó a Colombia, y que luego se hablaba mucho del manejo de la mala gestión estatal por dejar pasar el tiempo. Entonces, yo sí quisiera, no llamo a matar a todas las especies introducidas, no, pero sí quisiera que se tomen las medidas y las consideraciones urgentes para no llegar a estas medidas drásticas. Claro. Es que es justo lo que te decía con el ejemplo de los perros. Digamos, el problema de los hipopótamos en Colombia casi tiene 40 años. Claro, o sea, que fue cuando Pablo Escobar le metió a hacer un zoológico primeramente, ¿quién le hacienda? Dejó entrar un hipopótamo? Bueno, él estaba en todo este mundo ilegal. O sea, jamás iba a meterlo legalmente a los hipopótamos. Entonces trajo un montón de animales de todo el mundo, en realidad, para su zoológico. En su hacienda Nápoles, creo que era el que tenía él, si no me equivoco. Y cuando ya pues viene la caída de Escobar, estos animales quedan ahí, ¿no? Y a nadie le importó. Y muchos creo que fueron a zoológicos, otros animales murieron. Bueno, hay diferentes fines, pero uno de los casos en particular es, creo, justamente
hubo ahí una falta de gestión en qué hacer con estos animales. Claro, entonces, estos animales fueron a parar en la cuenca del río Magdalena. Entonces, ahí los animales encontraron un hábitat súper bueno y empezaron a reproducirse, empezaron a crecer en población. Y pasaron años en los que la gente se quejaba, digamos, desde el punto de vista científico, decías, no, pues, no podemos tener una especie introducida siendo dominante ahí en el río Magdalena, no se hacía mucho. Y como digo, cuando empezó a alertarse y a tomarse ya acciones, cuando empiezan a atacar a los pescadores, empieza a morir gente, empiezan a tener otros conflictos, entonces ya se agravó, ¿no? Y ahora es mucho más difícil gestionar, ¿no? Entonces están en ese dilema, los matamos, no los matamos, se opone un grupo de gente, otra gente está a favor. Yo creo que ya se tomó la decisión, porque esto es súper importante. A ver, y yo lo tengo aquí anotado. Colombia pasó de intentar a convivir con los hipopótamos a tratarlos oficialmente como especie invasora que debía ser controlada. O sea, ya cuando lo tratas oficialmente como especie invasora tomas medidas, y entre estas drásticas, fuertes, duras y difíciles, como sacrificar a los hipopótamos. Sí. Pero no deberíamos llegar hasta eso. No, claro, entonces como digo, aquí por ejemplo, con los perros ferales es lo mismo. Digamos, ahora no está pasando nada. Claro. O bien, podrán pasar años, pero estoy seguro que en el momento en el que se registren ataques a personas es cuando va a estallar el conflicto. En Brasil hay manadas enteras de perros ferales, o sea, de perros que ya se crían ahí en la calle y atacan a los niños. O sea, y ahí ya hay full registros de niños que han sido entonces, atacados por eso digo, son conflictos que ya suceden, o sea, no hay que descubrir el agua tibia aquí, ya se los ve en otros países, que si dejas que se agrave el conflicto van a presentarse. Pero ya estamos hablando ahorita, Diego, de especies que, por ejemplo, son las palomas, los perros, que generalmente son como más visibles estos daños, porque decíamos al inicio, el daño y la afectación a los ecosistemas naturales. Pero también hay otras especies que finalmente la afectación no es que yo la veo directamente, el ejemplo que nos contabas. Si no fuese porque estos herpetólogos e investigadores en la provincia de La Suay hicieron las investigaciones para descubrir que en estos anfibios habían parásitos de perros, no lo sabíamos. Entonces, yo creo que es importante hablar ya de las especies introducidas, categorizar esas especies, en qué categoría están, y a partir de esa categorización manejarlas, porque si no, hoy tenemos el problema de las palomas, el problema de los perros ferales. Para mí ya hay problemas graves con los perros ferales a la fauna silvestre, y también redactar bien las ordenanzas, porque yo, por ejemplo, veo en muchas ordenanzas de gobiernos municipales, y esto viene solamente de un sector, propuestas pensando que la fauna urbana solo son los perritos y los gatitos, y no lo es, porque las aves, por ejemplo, que están dentro de nuestra fauna urbana, que están conviviendo con nosotros, también son parte de la fauna urbana, que han sido desplazadas por las palomas, una especie introducida. Es decir, la discusión tiene que ser un poquito más ampliada con diferentes expertos. Yo ahí te hago una pregunta, Diego. Yo sé que la respuesta no es para ustedes como parte de la academia, pero ¿qué recomienda la academia en este caso? ¿O cuál sería el aporte de la academia, sobre todo para entender y categorizar estas especies? Claro, sobre todo eso, o sea, la función de la academia es generar información, dar datos, decir, a ver, aquí teníamos estas especies, ahora ya no las tenemos. Aquí estas especies están, desarrollando estas enfermedades. Entonces, todo esto que se refiere a generar información es, digamos, la razón de ser de las universidades, que tienen en sus funciones sustantivas, digamos, la docencia, la investigación y la vinculación. Entonces, esa vinculación es llevar todo ese conocimiento generado en la investigación a justamente los tomadores de decisiones, a la comunidad en general. Entonces, ese es el desafío que tenemos como universidades, pero luego está, por un lado, nuestra responsabilidad, pero también de las instituciones, entonces, en reunirse con nosotros o crear grupos, utilizar esa información y tomar políticas públicas o medidas adecuadas para una gestión apropiada de las especies introducidas. De hecho, ahora mismo en Loja se está proponiendo y hemos empezado a trabajar en grupos, ¿no? Un poco el municipio nos ha invitado, digamos, a esto, a formar un equipo de trabajo para cómo abordamos esta temática. Entonces esperemos de que poco a poco podamos ir generando información. Es complicado porque obviamente te encuentras con la primera barrera de que, como en todo, no tienes recursos económicos para hacer grandes programas de investigación, ni implementar tampoco grandes estrategias de intervención. Pero hay que ir paso a paso, ¿no? Hay que tratar a la medida de las posibilidades de ir, sobre todo, sumando esfuerzos, porque también es verdad de que muchas de las veces hay problemas que se podrían abordar si lo hacemos de forma interinstitucional, si sumamos en realidad esfuerzos todas las organizaciones. Mientras que si trabajamos de forma aislada,
no sacamos nada. Entonces, un primer paso que creo que ya se está moviendo, al menos aquí en la ciudad de Loja, es eso, ¿no? Tratar de organizarnos y de formar un grupo. Luego, hay que entender que el problema es súper complejo. Y es complejo porque primero no te aborda solo animales ni solo plantas. Claro. O sea, va mucho más allá. Ni es específicamente un asunto de decir el efecto que tiene sobre la naturaleza, sino también tiene un efecto económico. Tiene un efecto también sobre el tema social, cultural. Mira tú que es tan diverso el tema de las especies introducidas que las hay de todos los tamaños. Hablamos de un hipopótamo, por ejemplo, en Colombia, ¿no? De los hipopótamos en Colombia. Pero vamos al otro lado, por ejemplo, las abejas africanas. Las abejas africanas son especies también introducidas. Y sin embargo, digamos, ya nos hemos normalizado por el tema económico también, por las posibilidades que da, de que en el mercado local encontremos si quieres buscar abeja africana, claro. Si tú te pones a buscar, por ejemplo, abeja de bermejos, de catanas, de alguna abeja nativa, casi no encuentras. Si se la encuentras, a veces es más caro, ¿no? Claro, entonces, ¿qué prefiere la gente? La miel que sea más barata y que tengas más fácil de encontrar. Claro. Y esa solo te da la posibilidad la abeja africana. Entonces, no le puedes tampoco decirle a los apicultores, vamos a prohibirles que tengan abejas africanas, ¿no? O sea, es importante ir promoviendo poco a poco de que también se cultiven y se manejen las especies nativas, pero hay que ir es un proceso largo, ¿no? Claro. Entonces, lo que quiero decirte es que las especies introducidas son tan diferentes en tamaño, en sus grupos, pero además tienen contextos totalmente complicados. Por ejemplo, lo que tú mencionabas antes, el tema de la trucha. Vamos a la parte altoandina. La trucha ya se ha vuelto un medio de vida de muchas poblaciones en la zona de la parte alta de la provincia de Loja, por ejemplo. Si tú vas a San Lucas, si vas a Santiago, a Saraguro. Mismo. Aquí en Loja hay muchos negocios donde a Vilcabamba, ¿no? Se ha promovido mucho la trucha. Y entonces, la solución no es eliminar, no es que la gente se quede sin sus negocios. Ese es el punto, de que aquí no estamos diciendo, satanizando esto de que no tengas pesitos, no tengas truchas, no tengas, tú no seas un apicultor y tengas tus abejas africanas con tu miel. El punto no es eso, el punto es hazlo con responsabilidad. Claro. O sea, sea lo que sea que vayas a hacer. Y entonces lo que no puede pasar es, por ejemplo, cosas que sí han sucedido aquí, de que los propios gobierno provincial, municipios, juntas parroquiales digan, ok, vamos a subir a las zonas altoandinas y nosotros vamos a liberar truchas en las lagunas del Compadre, en las lagunas del Parque Nacional Yacuri, en las quebradas, ¿no? Y se lo hace. De hecho, yo me acuerdo hace un par de años, si no me equivoco, hubo muchos influencers también, que no sé de dónde nació esto de vamos a llenar de vida las quebradas. Y me acuerdo que vi por lo menos unas 10 personas diferentes que iban con los alevines y dejabas un montón de trucha por todos lados. Sí, terrible. O sea, yo entiendo que la intención no es mala, como digo, entiendo que la intención de ellos en verdad era decir, vamos a poner peces ahí. Pero sí debería haber información. Claro, pero viene del desconocimiento, ¿no? No sabes el impacto que va a tener eso, no solo sobre los animales, sino como sobre la calidad del agua mismo que tú estás consumiendo. ¿No? Hay muchísima mucha desinformación en realidad. Sí, bueno, y por eso aquí en nuestro programa de Lunes Verde en Red le estamos para informarle. Sí. Es lo que queremos. Yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Yo quiero ser aquí como la mala de la historia y del programa del día de hoy. Yo sí empezaría como gobierno, me pongo como ejemplo, como gobierno provincial, yo dejaría de financiar proyectos apícolas, si hablamos de las abejas. O sea, porque las abejas, ya hay estudios, muy poquitos en Ecuador, que por ejemplo nosotros tenemos alrededor de 200 especies de abejas nativas, ¿no es cierto? Pero no tenemos divididos cuáles son las especies nativas que nos dan miel, cuáles no. O sea, hay muy poca información. Sin embargo, yo empezaría como gobierno provincial, en cambio, a financiar proyectos de meliponiculturas, es decir, de las abejas sin aguijón. Y aunque yo tenga una sola vez al año miel, yo también empezaría a educar a la población y decirle, no vas a tener miel todo el año, pero vas a garantizar, como decías, Diego, una buena calidad de vida, porque las abejas nativas sin aguijón y las abejas que nos dan miel, las propias de acá, también generan esta relación bonita con el bosque y con el agua. Y para mí, aire puro. Entonces yo creo que sí. O sea, porque si ya hay estudios donde se ha demostrado que las abejas africanas, las abejas europeas, a través de estos proyectos apícolas, sí compiten con las abejas chiquititas, que son las propias, las nuestras, y las van desplazando, por lo tanto se mueren y ya no tienen alimento,
¿Y qué pasa? Entonces, ¿mi calidad de aire ha empeorado? Totalmente. Sí, se ha empeorado. Yo pensaría que sí. O sea, Claro, pensaría que es parte del manejo, Diego, que Claro. iríamos poco a poco. Pero como digo, va de la mano con un proceso de educación, porque entonces también desde el consumidor, digamos, uno debería ser también un consumidor responsable. Decir, a ver, voy tal vez a pagar un poquito más, pero voy a apoyarles a la gente que está vendiendo, por ejemplo, en Alamor, miel de abejas nativa. Claro. ¿No? Entonces, claro, ahí viene, digamos, también una responsabilidad. Y por eso digo que es complejo y es a largo plazo, ¿no? Porque hay que poco a poco ir visibilizando estos temas y también ir llegando a soluciones. Yo creería, ¿no? que de aquí parte una base súper importante en la comunicación, en visibilizar esta información, en que no solamente se quede en un grupo, esta información en un grupo de personas que les interesa y que pueden hablar y tal, sino que tú como ciudadano responsable, como un buen ciudadano que eres, informarte, decir, esta flor está muy bonita, pero ¿qué flor es esta? ¿Por qué está aquí? ¿Está bien que esté aquí? ¿No está bien que esté aquí? ¿Qué está pasando? Me gusta mucho la miel, pero yo sé que la abeja está haciendo esto. ¿Por qué no consumir otro tipo de miel? O sea, informarte también como ciudadano es súper importante. Nosotros también como comunicadores o biólogos también trabajar en conjunto y transmitir esta información y siempre actuar desde la responsabilidad, o sea, no ser egoístas. Si me gustan los pececitos, sí, me pueden gustar mucho, pero también tener en cuenta de cómo actuar, o si me gustan los perritos, tener en cuenta de no solamente me va a afectar a mí, si es que yo lo suelto en los páramos o lo que sea, sino va a ser un fallo en conjunto. Entonces, no ser egoístas, ser responsables e informarte muchísimo sobre ese tipo de temas, y que no solamente quede la información entre biólogos y entre autoridades y no sé la qué. Academia y el lunes verde, sino más bien como que se expanda. Sí, de mi parte, no sé, una recomendación final tal vez sería tratar de investigar las cosas a fondo, no quedarme con el video que veo, con la publicación que veo en primera instancia, sino tratar de investigar. O sea, no quiero decir que mientan los medios de comunicación, pero hay mucha información en realidad que es errónea y que a veces se transmite de forma incorrecta. Entonces yo creo que deberíamos también como ciudadanos tener la obligación de tratar de indagar y no creernos lo que vemos a veces como noticia inmediata, porque nos hemos vuelto mucho de eso, de ver rápido en redes sociales una noticia rápida, y con eso ya tengo la información y ya me creo especialista en un tema, ¿no? Entonces yo creo que al menos en temas tan sensibles, yo creo que hay que empezar a cuestionarnos cosas, elaborar nuestras propias preguntas y tratar de llegar a una respuesta por nuestros propios medios, ¿no? Que es lo que a veces buscamos también en las universidades, ¿no? De que los estudiantes tengan esa curiosidad. Pero yo creo que en todos los ámbitos es importante eso. Perdón, solamente tenemos una pregunta súper rápida de Gustavo Morjón, que nos está escribiendo es una pregunta súper rápida. Gracias, si nos Gustavo, puede contestar lo más rápido posible. Dice, ¿cuál es la razón de estos? Dice, buenos días, un problema es que cada vez hay más, está más visible las especies nativas silvestres en las ciudades. Avistamiento de venados, osos, aves, o sea, como que las especies nativas se están mudando a las ciudades porque obviamente están siendo afectados sus hábitats naturales y tienen que salir a buscar comida como del lugar, ¿no? ¿Cuál es la razón de estos avistamientos? Y si hay algún ejemplo de aquí en Loja, y cómo se puede promover la convivencia entre especies, esas especies que son nativas que se están mudando a las ciudades, con nosotros como seres humanos y como ciudadanos de las ciudades. Que yo sepa, aquí en Loja, digamos, es un poco al contrario, más bien hemos empezado a ver con menos frecuencia muchas de las especies nativas que eran propias de la ciudad. De hecho, por ejemplo, hay especies que fueron descritas y estudiadas a inicios de 1900, ¿no? por el primer naturalista lojano, que era Clodoveo Carrión. Y él nos hablaba, por ejemplo, y tiene las descripciones de muchas especies de peces, de ranas, de reptiles que existen, están en museos de Londres. O sea, no quiere decir que él se las inventó, ¿no? Pero ya no las hemos vuelto a ver aquí en la ciudad de Loja. Ahora, en los últimos años, igual, ¿no? Antes podíamos ver un montón de aves, huanchacas en los parques de Loja. Hay serpientes, por ejemplo, que su distribución y su zona de vida son toda la parte urbana de Loja y son totalmente inofensivas, ¿no? Igual cada vez se las ve menos, lo mismo pasa con lagartijas. Con animales más grandes no se ha visto así animales que regresen hacia la parte urbana. Y como digo, la evidencia más bien nos muestra de, al menos aquí en Loja, hablo con los datos que tenemos, poco a poco vemos menos animales nativos, ¿no? Pero hemos conversado, ¿no? Casos como, por ejemplo, en Yantzaza, ¿no? Hablábamos el otro día de las luciérnagas, ¿no? Cada vez Yantzaza se va desarrollando, su nombre, digamos, comúnmente es conocido como el Valle de las Luciérnagas, pero poco a poco ya no ves luciérnagas.
Poco a poco es más difícil encontrar una luciérnaga en Yantzaza. Entonces, hay un efecto que no lo hemos cuantificado, pero que está ahí presente. Claro. Sí, bueno, igual eso sería para otro tema, otro programa. Sí, queremos ir cerrando. Ajá. Ya nos han pedido que cerremos. Quiero agradecer muchísimo a Radio Poder. Salimos a través de este medio de comunicación, a Radio UTPL, que hoy nos ha dado la oportunidad también de salir en vivo en nuestros canales oficiales de Lunes Verde en Red. A Diego, que ha sido parte de nuestro programa, invitado especial. A Yuli, que nos acompaña por primera vez en el programa. A La Cosecha Digital. Radio La Única de Yantzaza también. A Zapotillo TV, TV Express, a la Radio Municipal y a la radio de la Universidad Nacional de Loja. Este es un programa que lo colaboramos de manera articulada entre la Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja y Naturaleza y Cultura Internacional. Este mes los vamos a estar acompañando nosotros. Nos despedimos y esperamos que toda la información que haya sido otorgada el día de hoy en este programa les haya servido. Nos dejan con la tarea también, Diego, para seguir conversando sobre este y muchos más temas. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao.